Hablemos claro, Nicolás Lucar. Tenemos 1.200.000 de estas personas y no podemos, en primer lugar, recibir ninguna más. Resulta sorprendente que la información que se tiene y que no es exacta calcula que aproximadamente 1.200.000 personas, ciudadanos venezolanos y sus hijos, viven en el Perú. Con todo lo que esto significa, en términos de requerimientos, de servicios de educación, de salud, de transporte, de vivienda, de alimentación y de empleo. Y sin embargo, pese a que esto se ha convertido en un enorme problema, no solo social, sino en algún aspecto policial, porque lamentablemente parte de esta comunidad venezolana que se ha trasladado masivamente hacia el Perú ha incluido un numeroso grupo de delincuentes de alta peligrosidad. El problema que tenemos al frente es realmente serio, y lo que resulta insólito es que esto no sea materia de la campaña electoral. Es decir, ¿qué nos dicen los candidatos para enfrentar la situación de los venezolanos? Más allá de decirnos lo que dicen todos, que van a expulsar a los delincuentes. ¿Y usted cree que eso resuelve el problema? El enorme problema social y político en el que estamos metidos. Entonces, hay que entrar a esta discusión de una vez por todas. Y tiene dos aspectos este problema digamos, la cuestión venezolana, por decirlo así, en el Perú. El primero de ellos tiene que ver directamente con los orígenes del problema y con la responsabilidad que nuestra Cancillería tiene en la manera como se ha manejado la crisis de Venezuela. A través del Grupo de Lima, lo único que hemos hecho es pegarnos a la política exterior norteamericana, que ha querido repetir en Venezuela lo que ya fracasó por más de 60 años en Cuba: el bloqueo y el aislamiento. Eso fracasó. Se hizo para debilitar al señor Maduro y que cayera del poder. Y no cayó. Simplemente no cayó. Ahí sigue. Y el resultado de esta política ha sido que quienes han pagado las consecuencias del bloqueo económico que ha venido a sumarse a la profunda crisis económica y social que ya vivía Venezuela ha sido la diáspora. Millones de venezolanos se han ido porque en ese país muchos de ellos no tienen qué comer, no tienen acceso a medicinas. Es invivible la situación para muchísimos de los venezolanos. Y no han encontrado otra alternativa que huir de su país, para buscar una alternativa. Y han venido a Colombia, han venido al Perú, han ido hacia Chile y Argentina. Entonces, el hecho de que haya habido fuga masiva de venezolanos es en gran medida nuestra responsabilidad, porque nuestra política exterior hacia Venezuela, hay que decirlo de una vez por todas, ha sido un fiasco, ha fracasado, no ha servido para nada. Hemos reconocido como presidente de Venezuela al señor Guaidó, a quien en este momento ni siquiera la oposición reconoce como presidente, violando además el principio elemental de no intervención. No somos nosotros los que tomamos las decisiones sobre quién gobierna Venezuela. Además tenemos un hecho fáctico. ¿Quién gobierna Venezuela? ¿Quién toma las decisiones en Venezuela? El señor Nicolás Maduro, que no nos gusta, pero es la realidad. Y es con esa realidad con la que hay que lidiar. Y los esfuerzos que debería hacer nuestra Cancillería es tender los puentes para que quienes están realmente en el gobierno, que son los chavistas, y la oposición, que es antichavista, encuentren los caminos para que en ese país haya elecciones sin exclusiones, con la participación de todos, sin gente que esté presa por razones políticas, con la más amplia libertad para la difusión de las campañas electorales y cuyos resultados sean reconocidos por todos. Eso es lo que hay que lograr que ocurra en Venezuela. No apostar a que tiene que desaparecer un sector de la política para que otro prevalezca. Eso es absurdo. Y eso es renunciar a lo que ha sido una tradición de la diplomacia peruana, que además no ayuda a resolver los problemas, sino los agrava. El otro aspecto, porque dentro de la negociación que hay que hacer con respecto al tema de Venezuela, que tendría que incluir el levantamiento del bloqueo, debería sumar a este cambio de política exterior el retorno. Es decir, abrir la puerta para que muchos de los venezolanos que salieron de su país y que la están pasando muy mal fuera de él, puedan tener la oportunidad de regresar.
Y el segundo problema que tenemos que resolver no es diplomático, es de política económica, político, económico y social. Tenemos 1.200.000 de estas personas y no podemos, en primer lugar, recibir ninguna más. Con excepciones, por supuesto, una madre que ha sido separada de su hijo pequeño, eso es razonable, pero en principio ni uno más. En segundo lugar, hay que hacer un registro para saber exactamente cuántos son, dónde están y cuáles son sus características, para qué sirven, qué han estudiado, en qué podrían ser útiles. Pero para discernir además quiénes son aquellos que se quieren quedar y aquellos que si pudieran volver a su país, volverían. Y organizarnos para ese proceso, que insisto, tiene que ir de la mano con un cambio en la política de la Cancillería, para que todos aquellos venezolanos que quieran volver puedan volver a su país. Y con nosotros hacer un proceso de incorporación a la sociedad peruana, lo cual supone saber, insisto, cuáles son sus capacidades profesionales y personales para integrarlos a la vida nacional, para que nos ayuden a resolver nuestros problemas, sobre todo en aquellos lugares donde nuestros propios profesionales no están, porque en muchos casos ni existen, porque no tenemos suficientes. Podrían ayudar a resolver nuestros propios problemas. Pero esto requiere, porque no digo que lo que yo estoy diciendo sea la solución, es una opinión. Pero por Dios, ¿cómo es posible que los candidatos no opinen más allá de decir vamos a votar a los delincuentes? Ya pues, ¿y ustedes creen, insisto, que eso resuelve el problema? De 1.200.000 personas, de las cuales la mayor parte son jóvenes, la mayor parte están calificados y sobrecalificados para lo que están haciendo y que han ocupado espacios laborales que correspondían a los jóvenes peruanos y que ha creado en muchas circunstancias situaciones de extrema tensión. Tenemos que ser responsables frente a esto. Tenemos que tener respuestas claras, independientes, propias, basadas en nuestros propios intereses. No en mirar hacia la diplomacia norteamericana a ver si están contentos con el ridículo que estamos haciendo internacionalmente. Porque en diplomacia, en política, todo, es decir, y en las guerras, todo se mide por los resultados. Todo se mide por los resultados. Y yo pregunto a los defensores de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? El señor Donald Trump ya no está en el gobierno, el señor Nicolás Maduro sigue sentado ahí, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Esa es la principal respuesta, creo yo, a la evaluación de cuán exitosa ha sido o no la política que hemos aplicado. Ha llegado, en este caso también, la hora de cambiar. Hablemos claro, Nicolás Lucar.